Hay lugares que, no sé, parece que nacieron para ser el centro del mundo. Y hoy, bueno, vamos a meternos de lleno en uno de ellos, el Mediterráneo Oriental. Pensemos en esto. Vamos a explorar dos momentos clave, separados por más de 1000 años, para tratar de entender por qué esta región siempre ha sido, por un lado, un campo de batalla de imperios y por otro, la cuna de ideas que le dieron la vuelta a la historia. Bueno, pues nuestro viaje arranca en el siglo XIII a.C. O sea, imagínense. En este momento, dos de los imperios más gigantes de la época, Egipto y el Imperio Hitita, están como en una encrucijada. Llevan décadas de guerra y están justo a punto de firmar un acuerdo que, sin saberlo, iba a sentar un precedente para toda la diplomacia internacional. Y justo aquí, esta cita nos plantea el gran misterio de esta primera parte de la historia. A ver, ¿qué ganaba Ramsés con todo esto? Piénselo, hablamos de Ramsés II, el gran faraón, el que construyó monumentos que nos dejan con la boca abierta hoy en día. ¿Por qué un líder así, con tanto poder, necesitaría un tratado de paz? Esta pregunta, la verdad, nos obliga a ir más allá de la propaganda de la época y a entender qué presiones, qué problemas reales estaba enfrentando. Y ojo, que esto no es solo un cuento. Lo que estamos viendo aquí es algo real. Es un pedacito de una tablilla del archivo diplomático de Ramsés, escrito en cuneiforme. Es, digamos, la prueba física de que había una comunicación súper intensa entre estos dos gigantes del mundo antiguo. Y nos recuerda algo, ¿no? Que la diplomacia es tan, pero tan antigua como la guerra misma. Ok, este acuerdo tiene nombre. Es el famoso Tratado de Kadesh. Y es importante porque hasta donde sabemos, es el tratado de paz más antiguo que ha llegado hasta nosotros. O sea, el primero. Y lo que estableció fue increíble para la época. Era básicamente un pacto de no agresión, de defensa mutua, incluso de extradición de refugiados. Todo esto entre Egipto y el Imperio Hitita, al que también conocemos como Hatti. Muy bien, para entender bien este tratado, hay que hacer zoom out y ver el panorama completo. ¿Cómo era el mundo en ese entonces? Bueno, para empezar, no había un solo jefe. Era más bien como un complejo tablero de ajedrez geopolítico. Había un mundo de grandes potencias. Miren, además del Imperio egipcio en el sur y los hititas, o Hatti, en el norte, teníamos al reino de Mitanni. Y ojo con los asirios, que venían con todo desde el este. Y por ahí también andaban los babilonios. O sea, era un mundo multipolar. Las alianzas iban y venían, y cada imperio, claro, quería su pedazo del pastel, su zona de influencia. A ver, lo más interesante de todo esto es la geografía. Fíjense bien en el mapa. En esa franja de tierra, Canaán está justo en medio de Egipto y Hiti. Era literalmente el puente, el corredor por donde pasaba todo, todas las rutas comerciales importantes. Así que controlar esa zona, o bueno, por lo menos asegurar que estuviera estable, era absolutamente crucial. Entonces, la pregunta del millón es, ¿por qué hacer la paz? A ver, si eran las dos superpotencias del momento, peleando por un lugar tan crítico, ¿por qué parar? ¿Por qué firmar la paz en vez de, no sé, luchar hasta que solo quedara uno? Pues la respuesta es mucho más simple de lo que parece. Pragmatismo puro y duro. La paz no fue porque de repente se volvieran pacifistas, no, fue una necesidad. La verdad es que ambos imperios estaban hasta el cuello de problemas. Los hititas, por ejemplo, tenían la amenaza creciente de Asiria y un montón de líos internos de sucesión. ¿Y Egipto? Bueno, Egipto lidiaba con incursiones de tribus libias por el oeste y con rebeliones en sus fronteras. En pocas palabras, ya no les daba la vida para seguir peleando en todos los frentes a la vez. Y claro, esta paz tuvo un efecto dominó. Como las superpotencias andaban ocupadas en sus propios problemas, los reinos más pequeños de la región, como la ciudad-estado de Jásor, que es la que estamos viendo, de repente tuvieron espacio para respirar y prosperar. Se hicieron cargo de gestionar las rutas comerciales y obviamente se beneficiaron un montón de la nueva estabilidad. Y ahora, prepárense porque vamos a dar un salto enorme en el tiempo. 1200 años hacia adelante, así, de golpe. Estamos exactamente en el mismo lugar, el Mediterráneo Oriental, pero el mundo es otro. Es completamente irreconocible. Porque para el siglo I de nuestra era, las reglas del juego habían cambiado radicalmente. Ya no se trataba de un equilibrio de poder entre varios imperios, no,
Ahora había un solo poder dominante, de un tipo totalmente nuevo. Miren, esta tabla lo deja clarísimo. La diferencia es abismal. En la Edad del Bronce, que teníamos múltiples imperios compitiendo, con alianzas que se hacían y deshacían. Ahora, en la era romana, la cosa es simple, un único imperio dominante. Se acabaron las alianzas frágiles. Ahora hay una administración política unificada. Y los antiguos estados vasallos ahora son provincias bajo el control directo de Roma. El juego, de verdad, es otro. Ahora, dentro de este nuevo mundo romano, si nos enfocamos en la provincia de Judea, la cultura local era súper compleja. De hecho, los expertos usan un término muy interesante, judaísmos, así, en plural. ¿Por qué? Porque quieren dejar claro que no había un judaísmo, sino una diversidad enorme de grupos, de partidos, de sectas, y todos compitiendo entre sí. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Estaban los saduceos, los fariseos, los esenios, los sectarios de Qumrán. Cada uno era un mundo. Cada uno tenía su propia forma de interpretar la ley, sus propias tradiciones y, lo más importante, su propia manera de lidiar con la ocupación romana. Entender esta diversidad interna es clave para lo que viene ahora. Entonces, volvemos a la idea de la encrucijada, pero ahora con un giro. El intercambio ya no es solo de cosas, de mercancías. Las mismas rutas que antes se usaban para llevar incienso o metales, ahora son las autopistas por donde viaja algo mucho, mucho más poderoso, las ideas. Y para que las ideas viajen, se necesita una buena infraestructura. Y la pieza clave aquí fue un idioma común. Después de las conquistas de Alejandro Magno, una forma de griego, el llamado koiné, se convirtió en la lengua franca de todo el Mediterráneo oriental. Piénselo, era como el inglés de hoy, el idioma de los negocios, del gobierno, de la gente culta. Todo mundo lo entendía. Y aquí es donde Roma, casi sin querer, creó la plataforma perfecta para que una idea se hiciera viral. Es que, a ver, tenían todos los ingredientes. Primero, un idioma común, el griego koiné, ya lo vimos. Segundo, un sistema de calzadas impresionante. Tercero, rutas marítimas seguras, gracias a la marina romana. Y cuarto, un marco político unificado. De repente, una idea podía viajar más rápido y más lejos que nunca antes en la historia. Y es en este contexto que un nuevo movimiento, que nació de uno de esos judaísmos, empieza a crecer. Pero el punto de inflexión, el verdadero catalizador de todo, fue la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70. Fue una catástrofe y obligó a los seguidores de Jesús a reinventarse. Al quedarse sin un centro físico, no les quedó de otra que usar esa increíble red romana para expandirse. Y así, lo que era un movimiento local se empezó a transformar en una fe global. Pero en medio de todos estos grandes cambios de imperios e ideas, no podemos olvidarnos de este número, 75 a 80%. ¿Qué es eso? Es el porcentaje de la población del Imperio Romano que eran campesinos, o sea, la inmensa mayoría. Mientras las élites en las ciudades debatían filosofía en griego, casi todo el mundo vivía básicamente para sobrevivir el día a día. Este es el telón de fondo, silencioso pero masivo, de toda esta historia. Así que, si lo pensamos bien, desde aquel tratado de paz en la Edad del Bronce hasta la expansión de una nueva fe bajo el Imperio Romano, esta región siempre ha sido eso, una encrucijada, un lugar marcado por esa tensión constante entre los grandes poderes globales y las fuertes identidades locales. Y esto, claro, nos deja con una pregunta final, para darle vueltas. ¿Acaso esa dinámica fundamental ha cambiado realmente con el paso de los milenios? A ver, si pensamos en los escritos del antiguo Egipto, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Seguramente jeroglíficos en tumbas, himnos a los dioses, el famoso libro de los muertos, ¿no? Pero, ¿y si todo eso fuera apenas una pequeña parte de la historia real? Hoy vamos a abrir una biblioteca que ha estado oculta, pero a la vista de todos. Esa es la pregunta clave que vamos a explorar hoy. Nos vamos a sumergir en un mundo literario que es mucho más amplio, más secular y, la verdad, sorprendentemente moderno de lo que nos imaginamos. Prepárense para conocer una cara completamente nueva de esta civilización milenaria. Y para este viaje tenemos una guía muy especial. Es un estudio profundo publicado ya hace varias décadas, pero lo que revela sigue siendo igual de impactante hoy. Este texto va a ser nuestra base para redescubrir lo que de verdad nos dejaron los escribas del Nilo. Muy bien,
Pues arranquemos por el principio. Y cuando digo el principio, me refiero de verdad al origen de la literatura tal como la conocemos. Esta es la afirmación bastante audaz que hace nuestra fuente. Y ojo, que no es para nada una exageración. Fueron ellos, antes que nadie, los que lograron plasmar el pensamiento en piedra o papiro, creando el concepto mismo de un texto que sobrevive al tiempo. Básicamente, inventaron la literatura. Fíjense en esta línea de tiempo, porque la perspectiva que nos da es increíble. Para cuando los héroes de la guerra de Troya estaban luchando, Egipto ya tenía una tradición literaria larguísima, de siglos. Su literatura es anterior por cientos, incluso miles de años, a muchas otras grandes culturas de la antigüedad. Y aquí es donde vamos a derribar el mito más grande de todos. Esa idea generalizada de que toda la escritura egipcia estaba dedicada a la religión y a la vida en el más allá es, sencillamente, incorrecta. Miren nomás esta comparación. La realidad es muy distinta. A ver, sí, claro que mucho de lo que conservamos viene de templos y tumbas, pero los textos profanos, o sea, no religiosos, son igual de numerosos, si no es que más. Ellos compusieron los primeros cuentos, los primeros ensayos de novela y las primeras canciones de amor profano. Y para entender cómo pensaban, escuchen esta cita del sabio Ptahhotep. Él no veía la escritura como un simple acto religioso, sino como un oficio, un arte difícil y muy respetado. La literatura tenía un valor por sí misma. Bueno, ahora sí, ¿qué tal si nos damos un paseo por los pasillos de esta increíble biblioteca? Vamos a explorar los distintos géneros que la componían. Es un recorrido de verdad fascinante por las historias que se contaban en el antiguo Egipto. El primer estante que encontramos es el de la poesía épica. Y sí, es un género que casi siempre asociamos con los griegos, ¿verdad? Pues resulta que los egipcios también eran unos maestros en esto. Es que tenían de todo. Poemas sobre batallas legendarias como la de Kadesh, relatos de viajes arriesgadísimos por mar e incluso historias de intriga política y espionaje. La captura de la ciudad de Jaffa, por ejemplo, usó una estratagema que seguro nos va a sonar muy pero muy familiar. Ahora dejemos la épica a un lado y pasemos a algo más popular, a las historias creadas para el puro entretenimiento, para pasar el rato. Y aquí la creatividad es desbordante. Había de todo, desde cuentos para un faraón con insomnio hasta leyendas sobre sus reyes más famosos. Tenemos aquí el que se considera el cuento más antiguo del mundo, El náufrago, y relatos como el de Los dos hermanos, que, ojo a esto, contiene el tema de la mujer que intenta seducir a su cuñado, un eco clarísimo de la historia de José en la Biblia. Fábulas. Todos sabemos lo que son, ¿no? Historias con animalitos que hablan y actúan como personas para dejarnos una moraleja. Pero, ¿alguna vez nos hemos preguntado de dónde vienen realmente? Pues así es. La fuente es categórica en esto. La tradición de Esopo, que siempre pensamos que fue la cuna de la fábula, en realidad tiene sus raíces en Egipto. Así como se oye, los egipcios ya tenían esa costumbre de atribuirle pasiones humanas a los animales y hacer hablar al león o al chacal para enseñar algo. Bueno, y ahora vamos a la parte más íntima, más humana, a esos textos que nos muestran cómo sentían, cómo amaban, cómo dudaban, y vamos a ver que sus preocupaciones en el fondo no eran tan diferentes de las nuestras hoy. Y si hablamos de amor, olvidémonos de la solemnidad. Sus poemas eran directos, apasionados. La fuente menciona que usaban frases bien atrevidas, y tanto hombres como mujeres, Una forma de expresar el afecto que se siente increíblemente libre y moderna. Y esto es una paradoja fascinante. En las tumbas, el lugar de la muerte por excelencia, se cantaban canciones para incitar a gozar de la vida. Eran cantos que hoy quizá llamaríamos pesimistas o del tipo carpe diem, ¿no? Su función era recordar a los vivos que la vida es corta y hay que exprimirla al máximo. Los egipcios incluso tenían todo un género literario dedicado a lo que llamaban sebollet, o sabiduría. Pero ojo, no era filosofía abstracta y complicada, era más bien una ciencia de la vida, una guía súper práctica con consejos y doctrinas para que los jóvenes aprendieran a ser hombres y mujeres de bien. Y claro, como suele pasar, en los momentos más oscuros, en las peores crisis, fue cuando surgieron sus obras más profundas. Cuando el orden social se venía abajo, su literatura se llenaba de preguntas sobre el sentido de la vida, la justicia y el sufrimiento. Hay obras, como el poema del desesperado, que tienen un paralelo directo con el libro de Job de la Biblia. Entonces, después de todo este recorrido, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es el verdadero legado? Es hora de reajustar nuestra idea sobre la literatura egipcia y darle el lugar que de verdad se merece en la historia.
El punto clave es este. La egipcia no es solo una literatura religiosa. Es la literatura antigua más completa que conocemos. Es secular, es variada y está repleta de los mismos temas que mueven a la humanidad hoy en día. Y quiero cerrar con esta frase de La Fuente porque su poder es inmenso. Todo este universo literario, con sus épicas, sus cuentos, su poesía y su filosofía, ya había florecido, decaído y renacido mucho antes de que otras grandes tradiciones de Oriente Próximo siquiera comenzaran. Esto nos deja con una reflexión final. Si un mundo literario tan enorme pudo ser tan malinterpretado, esto nos obliga a preguntarnos ¿qué otras historias, qué otras bibliotecas enteras de la antigüedad podrían estar esperando a que las escuchemos con oídos nuevos, más allá de nuestros prejuicios? A ver, ¿qué tal si pensamos que el objetivo de la ciencia no siempre fue descubrir, sino más bien preservar? Hoy nos vamos a sumergir en la increíble mentalidad del antiguo Egipto para tratar de entender una forma de conocimiento que, de verdad, lo que buscaba era el equilibrio por encima de todo. Hoy en día, es muy común pensar que la ciencia y la religión van por caminos separados, ¿no? Bueno, pues para los egipcios eran básicamente lo mismo. Su conocimiento no era una simple caja de herramientas, para nada. Era todo un sistema sagrado, una manera de entender y, más importante aún, de participar en el orden divino del universo. Así que exploremos un poco más este concepto. Imaginen una ciencia que no busca controlar la naturaleza, sino vivir en total armonía con ella. Y esta pregunta, es la clave para entenderlo todo. La mentalidad egipcia no se movía por la novedad, por el ¿qué hay de nuevo? Para nada. Lo que los impulsaba era la conservación de un equilibrio que ellos veían como perfecto, como eterno. Su mundo, de verdad, era un todo completamente integrado. El río, el desierto, las estrellas, los dioses, todo formaba parte de un único sistema interconectado. O sea, no había una línea que separara lo físico de lo divino. Era todo uno. Y bueno, en el corazón de toda esta forma de ver el mundo, encontramos una dualidad que es fundamental, la eterna lucha entre el orden y el caos. Por un lado teníamos a Ma'at. Ma'at es el orden cósmico, la justicia, todo lo bueno y predecible. Y por el otro lado estaba Isfet, el caos, la fuerza destructiva que siempre estaba amenazando con deshacer la creación. Así que el gran objetivo de la vida egipcia era, básicamente, fortalecer a Ma'at y mantener a Isfet a raya. Pero ojo, esta lucha cósmica no era algo abstracto, una idea flotando en el aire. No. Se manifestaba físicamente, ahí, en el propio paisaje de Egipto. El Nilo contra el desierto. El Nilo era literalmente la encarnación de Ma'at en la tierra. Su inundación anual, que era súper predecible y fértil, era la fuente de toda la vida, de la estabilidad, del orden. Vamos, era el corazón del mundo civilizado. Y en un contraste total, el desierto era el reino de Isfet. Un lugar hostil, violento, caótico. Pero, y aquí es donde la cosa se pone súper interesante, también funcionaba como una especie de muro natural. Protegía el orden del Nilo de cualquier amenaza que viniera de afuera. Esta dualidad tan compleja se encarna a la perfección en un dios, Set. Él era el señor del caótico desierto, una figura asociada a la violencia. Sin embargo, y esto es clave, esa misma fuerza era necesaria. Set no era simplemente malvado, representaba una especie de caos controlado, un caos que era indispensable para mantener el equilibrio del cosmos. Y esta misma batalla, esta misma tensión, no solo se daba en la tierra, también se libraba en los cielos, todos los días y todas las noches. El viaje diario del sol. Esa era la máxima expresión de Ma'at. Lo que vemos en esta imagen es justo eso, una mecánica celestial perfecta. Cada amanecer significaba el renacimiento del orden, la victoria sobre la oscuridad del caos. Y justo aquí es donde el papel de Set se vuelve absolutamente crucial. Imaginen esto. Cada noche, la serpiente Apophis, que es la encarnación del caos más puro, intentaba devorar al sol para hundir al mundo en una oscuridad eterna. ¿Y quién estaba ahí para impedirlo? Pues Set. El dios del desierto usaba su fuerza violenta para proteger la barca de Ra y así asegurar que hubiera un nuevo amanecer.
La propia arquitectura del cosmos reflejaba esta necesidad de protección. Nut, la diosa del cielo, no era un simple espacio vacío, para nada. La veían como una figura materna, arqueada sobre la tierra, creando una barrera física que separaba el mundo ordenado del caos infinito que existía más allá. Miren, esta cita de los textos de las pirámides lo ilustra de una forma increíble. Nut era vista justo así, como una madre protectora, como un escudo celestial para toda la humanidad. Su función era, fundamental para que todo el mecanismo del universo funcionara. Al tragarse el sol cada tarde y dar a luz a un nuevo sol cada mañana, ella era la que garantizaba que el ciclo eterno continuara. Era el motor de esa repetición predecible que, al final, era la esencia misma de Maat. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿cuál era el propósito final de todo este conocimiento? Pues muy simple, la búsqueda del equilibrio. Su ciencia, ya fuera la astronomía para seguir las estrellas o la ingeniería para construir esos templos impresionantes, no buscaba innovar solo por el hecho de hacerlo. El verdadero objetivo era observar el orden divino, entender sus reglas y después actuar aquí en la Tierra para reflejar y mantener esa armonía celestial. Y esta, creo, es la gran conclusión. A diferencia de la visión más moderna, que a menudo busca conquistar y controlar la naturaleza, la ciencia egipcia era una herramienta para participar en el cosmos. Era para ser un guardián activo de su delicado y para ellos sagrado equilibrio. Y claro, esta perspectiva nos deja con una pregunta flotando en el aire. En un mundo como el nuestro, que se enfrenta a tantos desequilibrios, ¿qué podemos aprender de una ciencia que buscaba la armonía en lugar del control? La visión egipcia, sin duda, nos ofrece una idea superpoderosa y que sigue siendo relevante. A ver, ¿qué podría tener en común una obra de arte que nos grita sobre el horror y la violencia con esa serenidad, esa calma casi divina del antiguo Egipto? Si lo pensamos bien, la respuesta parece obvia, absolutamente nada. Pero, ¿y si les dijera que sí hay una conexión? Hoy vamos a descubrir un hilo invisible pero superpotente que une a estos dos mundos, a pesar de los más de 3000 años de historia que los separan. Miren esta paradoja visual, es increíble. A un lado tenemos una obra que, es inquietante, evoca dolor, es del artista colombiano Germán Londoño. Y al otro, la calma total, el equilibrio perfecto del famosísimo busto de Nefertiti. Es que son mundos completamente opuestos, ¿no? Uno es puro caos y el otro, orden puro. Y acá está el gran enigma que vamos a resolver hoy. ¿Cómo es posible que estos dos extremos, tan pero tan distintos, compartan una especie de lenguaje secreto? Esa pregunta es la que nos va a guiar en este viaje para descubrir una lógica en el arte que de verdad no conoce de épocas. Bien, ¿y cómo vamos a hacer esto? Primero, vamos a explorar el contraste entre estos dos mundos. Luego, nos metemos con la musa antigua del artista, después con la revolución de Nefertiti y al final, ¡pum!, vemos cómo todo encaja en un lenguaje artístico que trasciende el tiempo. Bueno, empecemos por el principio, por la gran contradicción. Por un lado, la brutalidad de hoy. Por el otro, la majestuosidad de hace milenios. No podrían parecer más diferentes. Miren, esta cita de una de las fuentes que usamos lo deja clarísimo. Dice que intentar buscar una conexión entre el horror y el arte egipcio, pues debería sonar a un absoluto despropósito. O sea, una locura. Y sin embargo, es justo ahí, en esa contradicción que parece absurda, donde está la clave de todo. Ahora sí, vamos con la primera pieza del rompecabezas. Hablemos del artista contemporáneo Germán Londoño y su sorprendente fascinación con el antiguo Egipto. El arte de Londoño está totalmente conectado con la realidad, a veces muy dura, de la Colombia moderna. Pero su inspiración viene de un lugar muy, muy antiguo. Ojo, él no mira a Egipto para copiar estatuas o jeroglíficos. No. Lo que él busca es algo más profundo, una conexión en la forma de pensar, una manera de representar la idea de la violencia, no solo cómo se ve. Y esto es fundamental para entenderlo. Él entra en lo que se llama una consonancia arcaica y atemporal con Egipto. Londoño se da cuenta de que los egipcios no pintaban las cosas tal cual las veían, sino que intentaban capturar una verdad más grande, algo eterno. Y eso es justo lo que él busca hacer con la realidad de violencia que vive. Quiere capturar esa realidad misteriosa, imposible de abarcar. Para entender de verdad esta conexión, tenemos que aprender, el idioma. Y la palabra clave de este idioma es frontalidad. ¿Qué es esto? Bueno,
En el arte egipcio, no se dibujaba lo que el ojo veía en un momento, sino lo que se sabía que formaba parte de algo. Por eso vemos, por ejemplo, un ojo de frente en una cara que está de perfil. No es un error, es que querían mostrar la idea completa de la persona, no una simple foto. Miren, acá se ve clarísimo. Fíjense en esto. El torso está de frente, ¿ven? Pero la cabeza, los brazos y las piernas están de perfil. Y repito, no es que no supieran dibujar, para nada. Es una decisión consciente para mostrar a la persona en su totalidad conceptual. Es un lenguaje visual, con sus propias reglas. Y aquí es donde viene el giro genial de Londoño. Él entiende perfectamente esta lógica de los egipcios, esta ley de la frontalidad. Pero en lugar de usarla para crear un todo perfecto y ordenado, hace lo contrario, la destroza. Presenta las partes del cuerpo como fragmentos rotos, desmembrados. O sea, usa la misma regla, pero la invierte, para mostrar un cuerpo y una sociedad hechos pedazos por la violencia. Ok, dejemos al Londoño en pausa un momento y ¡vámonos! Viajemos unos 3.300 años al pasado. Vamos a la segunda pieza de rompecabezas, la increíble reina Nefertiti y su época, el revolucionario periodo de Amarna. A ver, uno tiende a pensar que el arte egipcio fue siempre igual por miles de años, ¿no? Súper rígido, estático, pues nada que ver. La era de Amarna, con el faraón Akenatón y la reina Nefertiti, fue una auténtica revolución artística. De repente, los cuerpos son andróginos, los cráneos alargados, hasta vemos escenas familiares íntimas. Fue una ruptura total con la tradición. Y lo más interesante es que podemos seguirle la pista al increíble ascenso de Nefertiti al poder con solo mirar sus coronas. En serio, al principio usaba los tocados típicos de las reinas, pero poco a poco los abandona y empieza a usar una corona única, esa corona alta azul que se convirtió en su sello personal de poder. Y aquí es donde se pone realmente rebelde la cosa. Nefertiti no solo fue innovadora, fue transgresora. Se atrevió a usar coronas y símbolos de poder que por siglos habían sido exclusivos de los faraones hombres, solo de los reyes. Fue una declaración de poder visual que nadie había visto antes. Y si quedaban dudas, aquí está la prueba. Miren este relieve. Ahí están Akenatón y Nefertiti y los dos llevan la corona Hemgen, una de las coronas más poderosas de los faraones. Ver a una reina con eso era una locura para la época. Dejaba claro que ella no era solo la esposa de, era su igual. ¿Ven? Al igual que Londoño, miles de años después, Nefertiti estaba rompiendo las reglas del lenguaje visual para lanzar un mensaje potentísimo. Muy bien, ahora sí llegó el momento de juntar todas las piezas. ¿Cómo conectamos el horror moderno de Londoño con la realeza de Nefertiti? ¿Cuál es ese famoso vínculo? La conexión no está en la apariencia, sino en la intención. Ambos usan algo que podríamos llamar realismo conceptual. O sea, su objetivo no es hacer una copia de la realidad, su objetivo es expresar una idea. Para la gente de Amarna, la idea era la divinidad única de la familia real. Para Londoño, la idea es el horror de la violencia. Y aquí lo tienen, el gran momento ajá. A un lado, los cuerpos deformados de Amarna para expresar divinidad. Al otro, los cuerpos fragmentados de Londoño para expresar horror. Visualmente no podrían ser más distintos, pero la lógica que los mueve es exactamente la misma, deformar el cuerpo humano para comunicar una idea tan fuerte que el realismo normal simplemente no alcanza. Entonces, misterio resuelto. El nexo no tiene que ver con la estética, con si es bonito, feo, sereno o horrible. El nexo es la estrategia, es el enfoque conceptual que comparten. Ambos, los artistas de Amarna y Londoño, entendieron que para decir algo radical, a veces hay que romper las reglas del arte de forma radical. Bien, entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Primero, que el arte puede conectar mundos que parecen totalmente opuestos. Segundo, que tanto el Londoño como la gente de Amarna le dieron más importancia a la idea que a la apariencia. Tercero, que ambos usaron y rompieron un lenguaje visual ya conocido para expresarse de una forma radical. Y lo más importante, que el arte antiguo no está muerto en un museo, es un lenguaje vivo que todavía nos habla y nos inspira. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? Si de verdad el arte es un lenguaje que no envejece, ¿qué otras cosas nos están intentando decir los artefactos antiguos hoy? Si un busto de hace 3.300 años tiene algo en común con una escultura sobre la violencia moderna, imagínense todas las conversaciones que todavía no hemos escuchado. Quizás la próxima vez que veamos una obra de arte antigua, la pregunta no sea solo ¿qué significó en su época?, sino más bien ¿qué me está diciendo a mí ahora?
Para los antiguos egipcios, la muerte, bueno, no era el final, para nada. Era más bien el inicio de un viaje alucinante, una verdadera odisea cósmica para lograr la eternidad. Pero, ¿qué pasaría si, de un día para otro, ese mapa, esa guía hacia la vida eterna simplemente desapareciera? Y bueno, para entender la magnitud de esa odisea, primero tenemos que conocer el mapa que seguían. Se trataba de un sistema de creencias fundamental que por siglos y siglos le prometió a la élite egipcia una vida sin fin. Miren, para ellos, la vida aquí en la Tierra era solo una preparación, como un ensayo. El verdadero premio, el gran objetivo, era unirse al ciclo de los dioses. Y el mapa para llegar ahí estaba literalmente dibujado en el cielo, basado en una idea cósmica central superpoderosa. Y ese concepto es el llamado viaje solar. A ver, imagínense esto. El dios Sol, Ra, navegando en su barca sagrada. De día, claro, ilumina nuestro mundo, el de los vivos. Pero al caer la noche, la cosa se complica. Desciende al inframundo, un lugar lleno de peligros, donde tiene que luchar contra todas las fuerzas de la oscuridad para poder renacer victorioso cada amanecer. Entonces, el punto clave es este, ¿no? Para un noble egipcio, ser inmortal significaba ni más ni menos que conseguir un boleto en esa barca solar. Ese era su mapa, su GPS, para ganarle a la muerte y navegar hacia la eternidad. Esta idea era, de verdad, la base de toda su religión funeraria. Pero, como se pueden imaginar, algo pasó. Este sistema de creencias, que tenía milenios, esta garantía de eternidad, fue hecha a pedazos. Y el responsable fue un faraón, Akenatón, en lo que fue uno de los giros religiosos más radicales de toda la historia. Básicamente desmanteló el panteón de dioses egipcios. Y al hacer eso, sin querer o queriendo, borró de un plumazo el mapa hacia la eternidad. Y aquí el contraste es brutal. Fíjense. Por un lado, las creencias de siempre. Un universo súper complejo, con Ra viajando por el inframundo que gobierna Osiris, y la promesa de una vida eterna. Y por otro lado, la reforma de Akenatón. Un solo dios, Atón, el disco solar. Y se acabó. No hay viaje de noche, no hay inframundo, no hay Osiris. La vida después de la muerte, pues, se quedaba encerrada en la tumba. O sea, en pocas palabras, la eternidad, tal como la entendían, quedó cancelada. Y esto nos deja con una pregunta fascinante, ¿verdad? Después de un colapso de fe de este calibre, ¿cómo hizo la civilización egipcia para reconstruir su mapa al más allá? ¿Cómo se levantaron de una crisis de creencias tan pero tan monumental? Bueno, la respuesta, curiosamente, no la vamos a encontrar en los grandes decretos de los faraones. No, está en un lugar mucho más íntimo, más personal y silencioso. Resulta que los investigadores, casi como si fueran detectives, se pusieron a examinar las tumbas de los nobles y funcionarios que vivieron justo después de toda esta crisis. Y fue ahí, en la decoración de sus casas para la eternidad, donde encontraron las pistas de cómo se recompuso el universo. Y ojo, lo que descubrieron no fue algo aislado, un caso único. No, no. La investigación los llevó por necrópolis clave a lo largo y ancho de Egipto, desde Tebas hasta Saqqara. Esto nos dice que no fue una solución local, sino una respuesta cultural masiva, generalizada. Y esta cita de la investigación de la doctora Catania es clave. ¿Qué nos dice? Pues que nada, absolutamente nada en estas tumbas estaba puesto al azar. Cada imagen, cada jeroglífico, cada detallito de la arquitectura era en realidad una herramienta, un recurso funcional diseñado específicamente para asegurar el viaje del difunto. Entonces, vamos al grano. ¿Qué fue exactamente lo que revelaron estas tumbas? ¿Cómo redibujaron ese mapa cósmico perdido? Y aquí está el gran ajá del asunto. No fue una simple vuelta al pasado, para nada. Fue una reinvención total. Después de ese vacío que dejó la era de Amarna, donde la noche prácticamente no existía, de repente la noche regresa, pero con más fuerza que nunca, llena de simbolismo y con un nuevo foco en los peligros, sí, pero también en la regeneración que solo puede ocurrir en la oscuridad. Y este nuevo mapa es brillante por lo claro que es. El viaje ahora tiene pasos bien definidos. Primero, la llegada al oeste, al inframundo. Segundo, el alma se sube a la barca solar para ese peligroso viaje por las 12 horas de la noche.
Tercero, y este es el momento cumbre, la unión mística de Ra y Osiris. Y por último, el gran premio, el renacimiento glorioso junto al sol al amanecer. Con eso, la eternidad estaba asegurada. Así que el punto crucial, el verdadero truco, es esa fusión. Es una idea potentísima si lo pensamos. Unieron a Ra, que es el poder del sol, la luz, con Osiris, que es el rey del inframundo, la fuerza de la resurrección. Con eso crearon una fórmula teológica, wow, súper poderosa. Era la solución perfecta para regenerar el universo. La luz le gana a la oscuridad, claro, pero necesitas la oscuridad para poder renacer. Y esta unión se convirtió en la nueva garantía de que la eternidad era posible. Pero, a ver, ¿cómo se activaba este mapa? La respuesta es fascinante porque va mucho más allá de las imágenes que pintaban en las paredes. Tiene que ver con la arquitectura misma, la arquitectura de la salvación. Y esta es quizás la mayor revelación de toda la investigación. Lo que la doctora Catania explica es que no solo importa qué imágenes pintaban, sino dónde las ponían. El diseño mismo de la tumba en 3 dimensiones, el camino que una persona recorrería por dentro, todo eso estaba contando la historia del viaje solar. Para ponerlo de una forma más sencilla, el arte más la arquitectura no eran solo decoración. Juntos creaban una guía funcional. Eran, literalmente, el mapa para navegar el cosmos y llegar a la vida eterna. Y esto, claro, lo cambia todo. Cambia por completo la forma en que vemos una tumba egipcia. Ya no es una simple casa para los muertos, un contenedor pasivo. No. Se convierte en un dispositivo activo, en una especie de máquina para la eternidad, diseñada para ayudar activamente al alma en su viaje a la inmortalidad. Y esto importa, y mucho, porque refleja un cambio fundamental en la mentalidad. Después de esa época de incertidumbre religiosa tan brutal, lo que surgió fue una fe mucho más personal. La élite ya no dependía al 100% del faraón para su salvación. Ahora, a través de sus propias tumbas, de sus propios mapas personales, podían acceder directamente a lo divino y reclamar su lugar en el universo. Al final, lo que los egipcios hicieron fue construir máquinas para la eternidad, máquinas que contaban la historia de lo que más profundamente creían sobre el universo. Y eso nos deja con una última reflexión. Si nuestros lugares de descanso final, nuestros memoriales, son los mapas que nosotros dejamos para el futuro, ¿qué historia contarán de nosotros? ¿Qué dirán sobre lo que valorábamos y en lo que creíamos?